Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 63 queda reglamentariamente aprobada y en la cuenta la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento y anexa al respectivo informe financiero complementario. Oficio 23 de la Coordinadora del Congreso Virtual de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite reporte de participación ciudadana que contiene los resultados obtenidos en la votación del proyecto que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Señala que el proceso estuvo abierto entre el 29 de abril y el 27 de mayo y que obtuvo como resultado un 90,3% de votos a favor. Asimismo, un informe elaborado por el investigador de la Biblioteca del Congreso, don Raimundo Roberts, que da respuesta a oficio 41 de esta comisión, por el que se solicitó en el marco del estudio el proyecto de ley entabla la elaboración de un informe sobre regulación de la transferencia tecnológica en la legislación comparada. El informe contiene la experiencia de Estados Unidos, país que creó el modelo regulatorio más utilizado, y de España, que incorpora normas similares a las de Estados Unidos, pero que tiene una regulación más parecida a la chilena. También hay que dar cuenta de una comunicación del diputado Gaspar Rivas, mediante la cual excusa su asistencia a las sesiones de esta comisión hasta que cese en el cargo de primer vicepresidente de la corporación. Es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta, o acerca de la cuenta. Perfecto. Pasamos entonces a la orden del día. Sí, dígame, antes que pasemos a la, dígame. Gracias, presidente. Saludo a la ministra por su intermedio. Presidente, yo quiero solicitar que cuando comencemos a recibir a los invitados para la ley de inteligencia artificial, como la próxima semana yo no voy a venir a la comisión, dejar desde ya la solicitud hecha para invitar al gremio de editoriales musicales, a su abogado, que después le voy a hacer llegar los antecedentes y los datos a la Secretaría, pero él es Fernando Silva, que es abogado especialista en propiedad intelectual, porque eso se abordó mucho en las intervenciones y en las presentaciones que realizaron las personas que han expuesto respecto del proyecto. Entonces, para que quede estipulada la invitación para este gremio. Muchas gracias. Perfecto, diputado Olivera. Sí, sobre el punto, diputado Lagomarsino. Yo anticipé un poco esto en la sesión pasada, que por el artículo del título 10 del proyecto de ley de inteligencia artificial, que hacía una modificación a la ley de propiedad intelectual, iban a empezar a llegar, y yo creo que van a llegar más. Sí. Entonces, yo le propuse al presidente, él lo tendrá bien, que todas las solicitudes referentes a materia de propiedad intelectual la abordemos como una discusión particular cuando toquemos ese artículo del proyecto de ley. Es una proposición nomás, obviamente uno sugiere y la comisión en su amplio sentido dispone, porque si es que se abre el tema de propiedad intelectual, podemos estar recibiendo 100, 200 instituciones en distintas materias sobre propiedad intelectual. Así que quizás nos permite avanzar en el debate del proyecto de ley y escucharlo a propósito del artículo del título 10, que es la modificación a la ley de propiedad intelectual. Es una proposición nomás. Muchas gracias, diputado Lagomarsino. Diputado Johannes Keiser. Acerca del punto, ¿no? Sí, sobre el punto. Era para preguntarle, por su intermedio, señor presidente, al diputado Lagomarsino, si eso significaría que nosotros abriríamos entonces de nuevo el debate para invitar a... ¿Es esa la lógica? Por su intermedio, presidente, yo entendí de la última sesión, de hecho lo aclaró la Secretaría, de que al haberse refundido los proyectos, a pesar de que uno de ellos estaba aprobado en general, se entendía por reabierto el debate dentro de esa aprobación de que se refundieron.
Ahora, obviamente, una cosa es escuchar a todas las organizaciones que tienen algo que decir en general sobre, sobre inteligencia artificial y algo distinto es escuchar a todas las organizaciones que tienen algo que decir sobre propiedad intelectual, que es muy grande, muy grande. Entonces, en ese sentido, como está reabierto el debate, yo planteaba propositivamente, sin ningún ánimo de ningún tipo escondido, a decir verdad, que antes que recibamos a todas las organizaciones de inteligencia artificial en general en la reapertura del debate en lo macro, y después cuando entremos en ese artículo en particular que modifica la ley de propiedad intelectual, claro, dentro de votación en particular, y entendiendo que lo más probable es que se aprueben en general ya los proyectos refundidos, es que escuchemos a todo el maremoto de organizaciones sobre propiedad intelectual que probablemente, de hecho a mí me ingresaron 3 o 4 leyes del lobby desde que se ingresó el proyecto de ley. Disculpe, señor presidente. Diputado, déme un segundo. Ya. Es que nos puede llegar una sorpresa interesante desde la ministra de Ciencia respecto a este punto. Ministra, ¿me pediste la...? No, pero... Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho a saludar a los diputados y diputadas. Nosotros desde el Ejecutivo también nos quedamos con la propuesta de la Comercino y de hecho hemos recibido solicitudes del lobby y lo que les hemos transmitido a quienes nos han visitado va en esa línea, que el tema hasta ahora, no es decisión nuestra evidentemente, se estaría discutiendo hacia el final y eso nos da tiempo, creo, a todos de trabajar, de escuchar y de hacer harto como de la pega intermedia previo a llegar a ese artículo que probablemente es uno de los más complejos y también en la lógica de lo que dije en la última sesión, es uno que incorporamos en el proyecto de ley para hacer la reflexión respecto al punto que es altamente complejo y técnico, pero también con la disposición del Ejecutivo de que si es extremadamente complejo y técnico y va a retrasar la tramitación del proyecto de ley, estamos disponibles para evaluar su presencia en el proyecto. Perfecto, vamos a proceder de esa manera y acá dejar un espacio abierto en la sana ambigüedad en respecto del futuro de ese artículo la ministra, así que está bien. No, yo prefiero en la tramitación del proyecto plantearlo como una mecánica de la tramitación del proyecto. Permítame gozar de alguna atribución como presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. Entrando en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de iniciar votación en particular del proyecto de ley de origen en un mensaje que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, esto es el boletín 16-686-19, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Hemos invitado a la ministra de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, la señora Isen Echeverry Escudero. La acompañan sus asesoras legislativas Macarena Galás y Paloma Herrera. Damos la palabra y entramos en votación. A lo mejor la ministra quiere, ¿Ministra que le dé quiere? las indicaciones del Ejecutivo. Sí, por favor, ministra. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, nosotros ingresamos un conjunto de indicaciones que apuntan a los artículos 6, 11, 12 y segundo transitorio. Las indicaciones fueron trabajadas a la luz de las exposiciones que hicieron los expertos durante la sesión y también algunas recomendaciones que recibimos en distintas reuniones y solicitudes de lobby que recibimos durante este periodo y apuntan esencialmente a lo siguiente. En el primer grupo, en lo que se refiere al artículo 6, tiene que ver con precisar el lenguaje respecto de las agencias a las cuales aplicarían las normas del repositorio y en qué ámbitos. Esto es esencialmente porque el tipo de proyectos que financia la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo son muy distintos al tipo de proyectos que financia la Corfo. Y si bien nosotros teníamos una comprensión del artículo, nos dimos cuenta de que no se entendía igual de todas las personas y por lo tanto hicimos ajustes que lo que apuntan es a aclarar que las obligaciones no son iguales, es decir, aquellos proyectos de la Corfo que están más involucrados con el desarrollo productivo y que incorporan empresas, efectivamente tienen un tratamiento diferenciado a la hora de divulgar el contenido de esos proyectos y por lo tanto se ajusta la norma de manera de que la identificación sí sea público, pero el contenido mismo, porque está sujeto a secretos industriales y otros, no sea necesariamente parte del repositorio. Y el segundo grupo de indicaciones
y conectado con lo que estábamos hablando recién, son en el ámbito de los derechos de autor en particular. También nos dimos cuenta en las discusiones más bien, que existía una interpretación en la forma en cómo estaba redactado que podía incorporar los derechos de los artistas y de los intérpretes dentro del marco de la norma cuando no era el objetivo esencial, y por lo tanto ajustamos de forma de que quede suscrito a las investigaciones relacionadas con el emprendimiento de base científica tecnológica sin afectar a los derechos de los artistas y los intérpretes, derechos de autor que están regulados en esa ley, y es por eso que hicimos una modificación que trae una norma especial a esta y así no tocamos la ley de derecho de autor. Y la última es solo un ajuste de números, había una referencia que quedó distinta a propósito de estas indicaciones y por eso el transitorio tiene una modificación de un 4 por un 6, básicamente. Eso, señor presidente, muchas gracias. Apareció Panzer Kaiser. Les quiero hacer una propuesta, si le parece a cada uno de ustedes. Los primeros 3 artículos de este proyecto que vamos a votar no tienen indicaciones. Entonces les quiero proponer, si les parece, que los demos por aprobados los 3 primeros artículos que no tienen ni una indicación. ¿Le parece a la comisión? Bien, pasaron los primeros 3. Es que me inspiró el diputado Johannes Kaiser, hizo un blitzkrieg, ¿cómo se llama? La relámpago. Pasamos. Sí. 11 votos. Llegó mi... Estimados colegas diputados, quiero pedirles si podemos interrumpir un momento la votación, el proceso, porque el secretario general de la Cámara, Miguel Landero, tiene que entregarnos una información importante para esta Comisión de Ciencia y yo quiero hacerlo ahora, no al final de la sesión. ¿Me permiten esa dispensa, por favor? Ok. Bienvenido, Miguel. No, algún conejo. No, muy simple. Primero, gracias por recibirme un minuto. Hay mucho interés de la Administración, de la Presidencia, en el trabajo que está haciendo la Comisión con el proyecto de inteligencia artificial, porque como ustedes saben, nosotros tenemos mucho avanzado en esta Cámara. Y como tenemos mucho avanzado tanto en lo que es regulatorio como en lo que es en la práctica, se dan 2 seminarios simultáneos. Uno en Argentina, que es sobre prácticas regulatorias, ¿no es cierto?, donde se va a hablar de lo que está haciendo cada uno de los países, particularmente latinoamericanos, y otro que es de inteligencia aplicada a los parlamentos, que lo vamos a hacer en Chile el 12, el 13 y el 14, que está patrocinado por esta comisión y financiado por la Comisión de Régimen Interno. En ese ámbito, nos gustaría que la comisión tuviera una participación en la comisión, en lo que es el seminario de Buenos Aires, que entiendo que también vamos a contar allá con la ministra o con gente del ministerio, con el equipo del ministerio, para que muestren lo que ustedes han avanzado en materia regulatoria. Y para eso le hemos propuesto al presidente de la comisión, en su calidad de vicepresidente de la Cámara, que encabece una delegación. Desafortunadamente los recursos son escasos, de 2 parlamentarios más designados por esta comisión, que van a ser financiados por fondos institucionales para que nos puedan representar allá. Va a ir además uno de nuestros ingenieros que va a mostrar las aplicaciones que estamos desarrollando. Se va a hacer simultáneo, cuando lo estemos mostrando en Chile lo vamos a mostrar también en Buenos Aires. Eso es, presidente. Le dejo a usted el problema de la resolución. Yo le traje la solucionática, ustedes creen con la problemática. Gracias, presidente, y agradezco a la comisión. Hay varios diputados que me han preguntado, pero entonces lo más democrático es que se decida este órgano. Por favor, diputada Molina, le doy la palabra, ¿sí? Esto que yo te mandé, ¿no es cierto? Que me llegó una invitación. Le llegó a casi todos los parlamentarios de la comisión y por lo tanto yo estuve hablando con el vicepresidente. Voy a pagar 2 más el presidente de la comisión.
Diputado, no, muchas gracias, pero no se vaya, arrojó la bomba. Quédese un rato. No, ya pasé por esto, así que no se vaya todavía. La comisión le hará a la Secretaría General una propuesta que no podrá rechazar. Todos vieron el... Muchas gracias. Diputado Kaiser. Gracias, señor presidente. Bueno, aparte de pedir que volvamos al sistema análogo para poder entregar las firmas en papel, porque ya es un poquitito mucho cuando uno tiene que andar peleando con el sistema electrónico. Pero lo que quería plantear, señor presidente, es que supongo que habrá un representante de gobierno, un representante de oposición, y dado que usted se encuentra todavía en la DC, está justo al medio, así que es como medio justificado, ¿no? Elegimos entonces nosotros al nuestro y el gobierno al suyo. ¿Esa es la idea? Muchas gracias, señor presidente. Sí, la idea es que vaya un representante, obviamente, del oficialismo, alguien que represente a la oposición, y yo les pediría que cada espacio político elija a su representante. Así que no sé si lo hacemos ahora. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, pero necesitamos, yo les pido que lo conversen, que me lo comuniquen, y por último lo comunican mañana y nosotros lo damos a conocer a través del chat de la comisión, pero le pido que no sea más allá de mañana por los tiempos. Uno desde el mundo del oficialismo y otro del mundo, digamos, del menos oficialismo, para decirlo en términos positivos. ¿Ah? No, Johannes, tranquilo. Perfecto. Hecho el punto, entonces volvemos a nuestro proceso de votación. ¿Secretaria? Sí, presidente. El artículo 4 tiene una indicación de la diputada Labra. Le voy a dar lectura. Es para reemplazar la letra B del artículo 4 por el siguiente. B. Impulsar iniciativas para que el desarrollo de proyectos de investigación se lleve a cabo de forma colaborativa entre instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, sector privado y otras entidades no académicas. Eso es. Página 3. La palabra respecto de esto. Indicación, diputada Labra. Que me tenían distraída con el viaje. Ya, respecto a la indicación, lo único que estamos haciendo es incorporar el sector privado en el punto B, ya que se mencionó de parte de nuestros invitados que sería bueno que también se dé un foco más allá de solamente lo académico y que se considere, que yo entiendo también que cuando dice otras entidades no académicas pudiese estar considerado, pero yo creo que es bueno, no, lo que abunda no daña, dejar explícito que también esto involucra al sector privado, que va a ser un aporte entre universidad y sector privado. Votemos, sometamos a votación este artículo. Ministro, ¿quieres agregar algo o tienes alguna opinión? ¿Te parece bien? Perfecto. Entonces, si les parece, aprobado. Sí, hagamos la corta. Bien. Aprobado, sí, porque no tiene más indicaciones. ¿Sí? Porque se pone en votación el artículo con la indicación. Con la indicación. Sí. Artículo 5. Tiene varias indicaciones. Tiene una indicación del diputado Kaiser al inciso segundo del artículo 5 para sustituir la frase servicios públicos por organismos. Más adelante tiene otra el diputado Ramírez en el mismo artículo, pero a otro número. Artículo mejor. No todas las de la ley, las del artículo 5. Son dos temas bien distintos. ¿Son bien distintos? Ah, ok. Sometamos a votación la indicación del diputado Kaiser. ¿Quieres explicarla? Sí, por favor. Señor presidente, esto tiene que, este es un tema orgánico también de lo que es la lectura legal del texto. Los servicios públicos están restringidos
son ciertos servicios, explícitamente, mientras que los organismos es mucho más amplio. En ese sentido proponemos sustituir servicios por organismos, puesto que permite mayor flexibilidad y no lo reduce solamente a aquello que, bueno, conocemos por servicio. Muchísimas gracias, señor presidente. Ministra, queda un poco cacofónico, órganos, organismos públicos. Lo que pasa es que un órgano de la administración puede ser también una persona, y el organismo ya es la superestructura. En el sentido, órgano y organismo no necesariamente se contradicen y no significan lo mismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Ministro. Señor presidente, nosotros analizamos la indicación, por supuesto, en este ratito no nos llegó hace demasiado rato. El objetivo de decir órganos y servicios públicos era hacerlo efectivamente amplio. Es cierto que queda un poco cacofónico, y no sé si es posible, pero a lo mejor se podría decir a través de sus organismos públicos, que pareciera ser el término más amplio, para que no quede órganos y organismos públicos, entendiendo que el objetivo era que fuera amplio y no acotarlo con servicios públicos. ¿Les parece? ¿Les parece? Ok, aprobada la indicación. Sí, pues, sí, dale, pues sí. Entonces la aprobamos con esa Sí, modificación. lo aprobamos con esa modificación, ¿les parece? Campanille. Sí, voy a campañanear antes. 3 es del diputado Ramírez para incorporar un literal E al artículo 5 del siguiente tenor. Priorizar en la transferencia de conocimiento a las empresas definidas como micro y pymes categorizadas por el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios FOGAPE. Eso es. Diputado Ramírez, ¿quiere agregar algo para...? Gracias, presidente. En realidad es bastante sencilla la indicación. Lo que busca es que precisamente en el ámbito de la transferencia tecnológica muchas veces solamente participan grandes empresas o corporaciones, y que esto permite efectivamente garantizar también a las pequeñas empresas poder participar de este sistema, y ese es el objetivo principal de la indicación. Perfecto. ¿Al Ejecutivo le parece esto? Absolutamente, es parte de lo que hoy día se hace a través de las líneas de fomento, y por lo tanto incorporarlo dentro de la regulación como parte de la transferencia a nosotros nos parece adecuado. ¿Someto a la comisión, les parece? ¿Sí? Chuta, lo había aprobado, me descampan. Dele. Sí, estamos estudiando el tema. No, mi pregunta era en razón de que las micro y pymes, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con lo que entiende la Corfo como pequeñas y medianas empresas, lo estoy comprendiendo bien. Las grandes empresas, pero esto sería una priorización en la entrega de las transferencias, o sería una priorización, por ejemplo, en la información de que existe la posibilidad o una invitación especial. Porque ¿qué es lo que sucede? Hay cierto tipo de tecnologías, por ejemplo, que requieren para su implementación efectiva, es decir, para que uno pueda transformarla en que estén maduras para el mercado, necesitan capitales más amplios o más grandes. ¿Podría entonces esto redundar en que se entregue a empresas que no estén calificadas para poder avanzar un proyecto? Se haga transferencia tecnológica a empresas que no estén calificadas para avanzar el proyecto, que utilicen esto entonces para vender después esta información o esta transferencia tecnológica a más grande, porque tampoco se impide la transferencia posterior. Es decir, nosotros podríamos estar creando aquí un intermediario. Eso es. Diputada Laura y luego el diputado Ramírez para clarificar algunos aspectos, obviamente, de su indicación. Gracias, presidente. Solamente quizás que el diputado Ramírez nos pueda aclarar, porque cuando hablamos de priorizar la transferencia de conocimiento, ¿a qué nos referimos? O sea, si yo hablo de priorizar puede ser muy amplio, porque ¿qué significa esto? Cuando hablamos de transferencia tecnológica con fondos públicos,
podemos tener 3 empresas, una pyme y 2 grandes, queda la pyme y si no alcanzan más recursos las grandes no. Segundo concurso o transferencia con fondos públicos, lo mismo. Vamos a tener nuevamente 3 y podemos también estar discriminando, dejando un sector de lado que también puede tener un impacto importante en la transferencia tecnológica. Entonces creo que cuando hablamos solamente priorizar, es un concepto quizás muy arbitrario o muy amplio, que sería bueno quizás especificar para tampoco ir en desmedro de un sector u otro que también puede tener un impacto importante en la transferencia tecnológica. Ramírez, ¿quieres? Gracias, presidente. Muy breve. En realidad, esto se da en el marco de fomento del propio Ministerio de Economía, por eso lo dejamos en relación al FOGAPE. Es decir, efectivamente, incentivar a las micro y pequeñas empresas a poder precisamente participar de este sistema. En ningún caso se excluye a alguien y tampoco se genera la obligatoriedad respecto de que necesariamente el único canal sea a través de estas empresas. Entendemos que es importante dentro de las líneas de financiamiento del Ministerio de Economía materializarlo en la presente ley y así efectivamente fomentar en este caso el desarrollo de estas empresas. Diputado Kaiser, y luego le voy a entregar la palabra a la ministra. Muchas gracias, señor presidente. Porque esta indicación también tendría como consecuencia que, por ejemplo, las empresas del Estado no entrarían en la misma calidad que una pyme. Es decir, Codelco, por ejemplo, que bajo ninguna circunstancia puede ser considerada una pyme, quedaría entonces relegada en las posibilidades de hacer uso de una transferencia tecnológica, es decir, de ser los primeros en adquirirla. Lo digo porque buenas intenciones a veces tienen consecuencias que pueden ser no queridas. Eso es todo. Muchas gracias. Ministra. Muchas gracias, señor presidente. A ver, voy a explicar muy breve cómo lo hacemos hoy y cómo entendemos nosotros la indicación en el contexto del artículo. Hoy día, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Ciencia tienen herramientas que están destinadas directamente a las pymes en distintos ámbitos. O sea, FOGAPE es una, también en materia en la Corfo para el desarrollo de ciertos emprendimientos. En el caso del Ministerio de Ciencia, que es lo que conozco más, tenemos un programa específico que es el Startup Ciencia, que precisamente apunta a este grupo de empresas. La razón por la que se hace es porque, por 2 razones. Uno, porque las empresas más pequeñas tienen mayor dificultad en incorporar investigación y desarrollo. Y 2, que es más en el caso de las startups de base científica tecnológica, es porque son empresas donde su esencial activo es el conocimiento y por lo tanto requieren de recursos para poder despegar. Ahora, la razón por la que se hace es porque el incorporar transferencia tecnológica o incorporar I+D en realidad en las empresas de menor tamaño es una forma de generar diversificación económica de manera bien efectiva y permite que estas pequeñas empresas se transformen en muchos casos en proveedoras de las grandes, entran dentro de una cadena de valor. De hecho, cuando miramos las startups de BCT que están hoy día en el programa son casi todas B2B, ninguna es B2C porque son empresas que trabajan de la mano de grandes compañías en general. Eso es cómo funciona hoy día. Lo que nosotros vemos que esto hace es que esto está involucrado en la responsabilidad que tiene el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Economía a la hora de fomentar la investigación, creación y transferencia del conocimiento. Y por eso habla de articular instituciones, impulsar iniciativas, fomentar investigación y se agregaría este último que es de incentivar, la leí mal, de priorizar... acá está, aquí estoy, de priorizar en la transferencia de conocimiento a las empresas definidas como tal. En ninguna parte de la ley queda establecido, ni en la vigente ni en la que se propone, que sea uno de los ministerios quien hace la transferencia, porque los ministerios no tienen esa posibilidad. Lo que nosotros hacemos es fomentar que ciertas cosas ocurran en las universidades. Por lo tanto, no va a ocurrir, no podría ocurrir que el Ministerio Ciencia o Economía tenga una patente, por ejemplo, o un conocimiento a transferir. Entonces, no podría ocurrir la situación de que existiera una discriminación respecto de una u otra porque no es la entidad pública la que hace la transferencia. Lo que sí podríamos hacer, y así entendemos nosotros el artículo, es que podríamos en nuestras acciones de fomento priorizar a estas empresas respecto de otras, entendiendo que son aquellas que tienen
menor acceso y menor facilidad para entrar en estos procesos de transferencia que a veces son un poco más complejos y que es consistente con lo que se hace hoy día. Mira, tenemos dos alternativas. Una, diputado Ramírez, si a ti te parece, es tal vez cambiar el priorizar por incentivar, propender, fomentar. Por eso es una alternativa. La segunda es que sometamos a votación la indicación. Entonces, perdón, diputada Molina. Sí, es que es muy distinto priorizar que incentivar o promover, que son muy inespecíficos. No sé, no, estoy pensando que quizás porque justamente siempre los más grandes se comen a los más chicos, entonces buscar un mecanismo que asegurara un cierto volumen de empresas chicas que fueran sujetas a este tipo de, un mínimo de, o no sé cómo ponerlo, pero si ponemos promover, van a quedar fuera casi siempre, y es obvio, porque al postular un proyecto no va a haber dónde perderse frente a... Déjame hacer la última consulta al Ejecutivo, si no sometemos a votación. Porque usted es la, no solo ministra, sino que la jurídica que está aquí. Si no fuese priorizar, ¿qué otro verbo en infinitivo pudiésemos usar? Señor presidente, si me permite, no tengo una respuesta, pero creo que si ponemos incentivar, ya está dentro del marco de las cosas que se hacen. Fomentar podría ocurrir, o sea, es que me cuesta responder la pregunta, porque en el fondo, como el ejercicio de incentivar a un grupo particular ya es una priorización, es porque ponemos más esfuerzo en ese espacio. Cuando le agregamos fomentar, incorporamos recursos en esa misma línea. Esto vendría a reforzar esas actividades, en el fondo le daría un mayor énfasis respecto a las empresas de menor tamaño, que es consistente con básicamente lo que hacemos en todas las políticas de gobierno en este y en el anterior. O sea, siempre ha existido políticas específicas respecto de las micro, pequeñas y medianas empresas porque efectivamente responden a naturalezas distintas. Entonces, me cuesta... Creo que si la idea es dar una señal de que son importantes este grupo para efectos de la transferencia, todos esos verbos rectores sirven, le da más énfasis respecto de lo que ya hacemos. Eso sería mi respuesta. No se me ocurre otro, perdón. Diputado Kaiser, diputada Laura, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. Podríamos dejar la cuestión así, priorizar en la medida de lo razonable, porque eso abre efectivamente... Es que lo razonable, bueno, efectivamente, pero es un tema que puede entonces ser debatido. ¿Qué es lo que sucede? Genera el incentivo para hacerle la transferencia a las pymes, a las MIPYMES, pero al mismo tiempo deja la puerta abierta para que si una transferencia solamente puede ser ejecutada de manera productiva, digámoslo así, por una empresa de mayor tamaño, estamos hablando ya sea privada o pública, porque las empresas públicas quedarían completamente fuera de esto con esta indicación, si no nos equivoquemos. Bueno, son pymes, ¿ya? Entonces, generaría la posibilidad de que efectivamente con algo de criterio que posteriormente podrá ser puesto en duda, por supuesto, a través de recursos o lo que fuere, pero que con algo de criterio se pueda efectivamente asignar entonces la transferencia de recursos a una empresa también grande, si eso se considera razonable. Y el tema de lo razonable en esa materia son los tribunales los que tienen la mayor experiencia para determinar qué es razonable y qué no lo es. Normalmente, cuando se incluye este elemento, existen peritos, existe una serie de posibilidades para establecer si efectivamente la decisión que tomó la autoridad era razonable y tiene que estar fundada, como todos los actos de la administración en ese sentido. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputada Laura. Gracias, presidente.
Dejando fuera, la ministra por su intermedio ya mencionó algunas cosas que ya hace el Ministerio de Ciencia, que también hace el Ministerio de Economía, dejando fuera todas las acciones que ya existen. En lo práctico, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿En qué se traduce priorizar la transferencia de conocimiento a las pymes? ¿Qué sería? ¿Qué significa que yo voy a priorizarlos? Ministra. Sí. A ver, el Ministerio hace tres cosas: regula, coordina y fomenta. Esas son como las tres grandes líneas que tenemos. Estoy pensando mientras hablo. Si yo leo esta indicación y pienso, por ejemplo, en el trabajo que queremos iniciar el segundo semestre de generación de estándares en materia de biotecnología para que las empresas puedan exportar más fácil a otros países, en ese espacio, a raíz de esto, yo miraría con más cuidado esas normas y esas reglas respecto al impacto que tienen las MIPYMES, por ejemplo. Y probablemente incorporaría artículos específicos para las MIPYMES a propósito de priorizar la transferencia del conocimiento. Eso en el ámbito de lo regulatorio. Por ejemplo, una empresa que hace un fertilizante en base a hongos, que ahora está súper de moda, que se hacen muchas cosas a propósito de los hongos. Esos fertilizantes necesitan incorporarse o para poder salir y exportar a Brasil y México y Colombia, necesitan tener ciertas autorizaciones sanitarias, ¿verdad? Y supone que en la interna nuestra tengamos cierta forma de certificar esos productos. Esa regulación que en Chile es muy incipiente todavía, por eso tenemos una línea de trabajo en esa dirección. Con esto yo me preocuparía con mayor énfasis respecto de los desafíos de las pymes que hacen esos productos que de las grandes empresas, pudiendo hacerlo con las dos al mismo tiempo. Eso en regulación. En articulación, estoy pensando caso. Entiendo. Es que por eso vuelvo perdón, presidente, si me permite. Escuchemos a la ministra para que termine la Quiero volver a la explicación que hice al comienzo, porque no se puede entender que el ministerio va a hacer transferencias, porque el ministerio no tiene nada que transferir nunca. Lo que el ministerio hace es generar condiciones para que la transferencia del conocimiento ocurra, ya sea por regulación, por coordinación o por fomento. Pero siempre son dos entidades separadas del ministerio las que hacen esa transferencia, ¿se entiende? Diputada Laura y luego el diputado Kaiser. Gracias. Y luego vamos a votar. Gracias, presidente. Es que si uno lee en base a qué vienen estos literales, dice que son las competencias del Ministerio de Ciencia, y la ministra acaba de decir que el Ministerio de Ciencia no transfiere tecnología. Por lo tanto, priorizar la transferencia de tecnología no aplicaría. Porque acá dice, con este propósito, el Ministerio de Ciencia, en cada una de sus esferas de competencia, A, B, y viene este numeral. Por lo tanto, priorizar la transferencia tecnológica no estaría dentro de las competencias del Ministerio de Ciencia, según lo que ha comentado la ministra. Diputado Kaiser y luego la diputada Yomans. Yo quiero repetir el riesgo que yo había visto en una primera instancia. Quiero por ejemplo, darles un ejemplo. Quiero ponerles un ejemplo, ¿ok? La Universidad de Chile desarrolla una nueva técnica o un nuevo proceso químico, por ejemplo, para hacer bolones de molibdeno que sirven para la gran minería, ¿ya? El único cliente probable o posible en Chile que podría implementar esa tecnología es CAP. Ahora, si aparece entonces un mediano o una pequeña empresa que incluso se puede haber creado solamente con este objeto, ojo, de adquirir la tecnología para hacer de intermediario y vendérsela entonces a la grande que no pueda adquirirla en primera instancia, vamos a estar generando un intermediario al determinar que es prioritaria la entrega en razón del tamaño de la empresa. Yo dejaría cuanto menos abierto a que si vas a hacer la transferencia de tecnología,
Lo razonable, por supuesto, es también que si esa tecnología ya está más o menos madura, se entregue a alguien que pueda terminar de hacerla madurar y no solamente la utilice como un commodity que recibe gratuitamente para vendérsela a un tercero. Sí, ese es el punto. El punto es que sea razonable el receptor desde el punto de vista de lo que es nuestro interés productivo. Y no vaya a ser que de repente esa pequeña o mediana, que no tiene la capacidad de implementar el proceso de maduración tecnológico, agarre las cuestiones, se las lleva a Estados Unidos, lo vende allá, y nosotros nos quedamos igual como estamos ahora, que tampoco es la idea. Muchísimas gracias, señor presidente. Está hecho el punto, diputada Yomans y luego el diputado Ramírez. Lo que pasa, presidente, es que creo que hay una palabra que marca la diferencia respecto a lo que se entiende por la indicación, porque la indicación dice priorizar en la transferencia de conocimiento a las empresas definidas como micro y pymes, no priorizar la transferencia a las pymes. Y por lo tanto la interpretación que hace, sí, porque en el fondo en el proceso de priorización se va a tener en consideración las pymes en ese proceso, pero no quiere decir que se prioriza la transferencia directamente a las pymes. No sé si se entiende, pero la palabra en marca la diferencia respecto a lo que estamos hablando, y por eso los ejemplos que daba la ministra sí tienen sentido, porque efectivamente el ministerio no hace la transferencia directamente. Diputado, ministra. Por tratar de llegar a algo que aclare el punto, porque creo que no estamos hablando de algo tan distinto. ¿Qué pasaría si quedara de la siguiente manera? Priorizar acciones para... Ministra, dame un segundo. Sí. Estimados colegas, les pido que escuchen porque va a hacer una propuesta de redacción la ministra, entonces para que concordemos. Así, priorizar, esto es los ministerios, que quedan con letra E, priorizar acciones para fortalecer las capacidades de las pymes en los procesos de transferencia. Perfecto. Ahí queda regio. ¿Lo podría repetir? ¿Lo podemos incorporar? ¿Sí? Ok, está ya. Lo someto a votación. ¿Les parece? Perfecto, aprobado. Diputado Ramírez, usted me hizo, ¿no? Estuvo bien. Trato. La indicación 4 es del diputado Kaiser al artículo 6, inciso segundo, para suprimir la frase será electrónico. A ver, diputado, ¿por qué quiere volver a lo analógico con tanta fuerza? A lo análogo, dice usted. No, es que no es solamente eso. Cuando usted establece el tipo de repositorio que va a hacer, ¿ya? Al decir será electrónico, efectivamente dice que no va a tener un respaldo en microfilm, por ejemplo, o en papel. Lo otro también excluye nuevas tecnologías que pueden ir apareciendo. Es decir, un repositorio no necesariamente va a ser electrónico en 10 años más. No lo sabemos. Y en ese sentido yo dejaría abierto el tipo de conservación de la información para que también exista más de una forma de conservarlo y existan respaldos que no solamente sean que no sean tan vulnerables como pueden serlo también solamente en materia electrónica. Es decir, lo electrónico impide tener respaldos como los que querríamos tener especialmente para algo tan importante como es el conocimiento. Yo lo dejaría más abierto. Muchas gracias, señor presidente. ¿Tiene alguna objeción a ese punto, ministra? O sea, puedo compartirles cómo es hoy día. Que creo que sirve de antecedente. Hoy día prácticamente todos los repositorios de información científica en Chile y en el mundo son digitales. De hecho, muchas de las revistas ya no imprimen.
y lo que se hace para efectos de los respaldos es tener servidores espejo. De hecho, la agencia tiene, la NIT tiene ese mismo formato. Entiendo el punto respecto de las nuevas tecnologías. Sí. Va a ser va a ser digital igual, porque no hay otra forma de no hacerlo, digamos. En el futuro habrá que agregar. Claro, no daña sacarlo tampoco, exacto, no daña sacarlo. ¿Les parece? Ya. Aprobado. Presidente, la indicación número 5 es del Ejecutivo para modificar el artículo 6 en el siguiente sentido. A. Reemplázase el literal A del inciso segundo por el siguiente. A. Identificación y caracterización de los proyectos beneficiados con fondos públicos, adjudicados por parte de la agencia y o la Corporación de Fomento de la Producción, respecto a proyectos de investigación e innovación de base científico-tecnológica, según corresponda. B. Intercalas en el literal C del inciso segundo a continuación de la expresión obras protegidas por derechos de propiedad intelectual en el territorio nacional y antes del vocablo existentes, la frase según lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley. C. Reemplázase en el penúltimo inciso la frase las y los académicos por la frase las y los dependientes y o investigadores. D. Intercálase en el último inciso después de Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y antes de la coma que le sigue la expresión y suscrito también por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Aquí también hay dos indicaciones del diputado Ramírez y la diputada Molina que en cierta forma se tocan con esta, entonces a lo mejor vale la pena discutirlas en conjunto. Secretaria, ¿se tocan en el sentido que la complementan? ¿Se tocan en el sentido que entran en contradicción? Algunas, porque la diputada Molina, por ejemplo, reemplaza totalmente el inciso penúltimo. ¿Por qué le preguntaba? Porque si someto a votación la indicación del Ejecutivo, lo que quiero saber con claridad es si las otras dos caen o una cae, para tenerlo claro, no hacer la discusión tan... Aquí voy a discutir las tres. Sí. Presidente, por su intermedio y a la diputada Molina, nosotros hicimos el análisis y efectivamente esa es la única que entraría en conflicto, pero creemos que se pueden juntar las dos y en el fondo tomar el pedazo del Ejecutivo, que es la incorporación del Ministerio de Economía en la creación del reglamento, y agregar el componente de interoperabilidad de los repositorios que está contenido en la indicación de la diputada Molina y que a nosotros nos parece que aporta muchísimo al artículo. ¿Quedó claro lo que... ¿Quieres argumentar? No, sí, está claro para todos, ¿para qué vamos a hablar de más? ¿Está claro para todos? ¿Está claro para todos? No sé si se entendió. Johannes, ayuda. Porque en el fondo es agregar a la indicación que ha hecho el Ejecutivo la parte pertinente de la indicación que tenía la diputada Molina. Lo que me preocupaba era que existiera una interoperabilidad, porque si no se reproducen trabajos, se hace, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de innovación y vamos a estar usando el sistema más anticuado, que cada uno tenga su repositorio y que no conversen. Entonces eso no puede ser. El 7. Es que la que entraba, no hemos tocado aún la 6, porque la que tenía algún grado de contradicción era la 7 respecto del Ejecutivo. Entonces acaba de dar la propuesta a la ministra para resolver y luego pasamos a la 6. ¿Les parece? Listo. Aprobado. Vamos a la siguiente, que es del diputado Ramírez, que va a ser...
Ya, la indicación 6 del diputado Ramírez modifica el artículo 6 de la siguiente forma. A. Incorpórase la siguiente frase, luego del punto final que pasa a ser seguido de la letra C. El acceso al uso de esta información para incorporar los conocimientos de ciencia y tecnología obtenidos por las distintas EBCT a los procesos productivos y de servicios de las diferentes empresas del país tendrá un arancel diferenciado de potenciales pagos de patentes en consideración al volumen de ventas y de capital de dichas empresas. B. Incorpórase la siguiente frase luego del punto final que pasa a ser seguido del inciso final. El reglamento contendrá el arancel de pago diferenciado señalado en la letra C de este artículo según el criterio de tamaño de empresas establecido por el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios. Diputado Kaiser. Señor presidente, esto establece un control de precios, siendo que una empresa que tenga algo que ofrecer, o sea, si usted establece los valores, sí, por favor. Diputado Kaiser, lo que sucede es que, perdona que lo interrumpa, lo que pasa es que la secretaria me está diciendo que es inadmisible. Entonces, siendo inadmisible, yo le solicitaría a la secretaría que me lo diga de entrada para no hacer una discusión de algo que no es admisible. Fundamenta por qué es inadmisible, pues, secretario. El artículo 65, numeral 1, si no me, la memoria no me falla. Sí, 65, numeral 1. Imponer, suprimir, reducir o condenar tributo de cualquier clase o de naturaleza, establecer exenciones, modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. Eso es la artículo 65 que establece las materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿La quieres reclamar? Dale, reclámala y por último lo sometemos a votación. Claro, sí, siempre es importante. Gracias, presidente. Primero, la construcción de la indicación se da en el marco de las propias exposiciones que escuchamos acá en la comisión, que busca precisamente no concentrar el uso precisamente de la información solamente en grandes empresas, sin incentivar efectivamente el uso del conocimiento en pequeñas y medianas empresas, va en sintonía con la indicación aprobada recientemente también presentada por esta parte. A nuestro juicio no es en este caso genera una infracción a lo planteado por la Secretaría, toda vez que lo que busca es establecer un arancel diferenciado, no la creación particularmente de un tributo, y con ello se entrega precisamente la facultad en el artículo, en la frase siguiente, precisamente al reglamento que esta misma ley aprueba para que se establezca de dicha manera. Entonces no se arroga particularmente en el legislador, en este caso, al presentar esta indicación, esa atribución en particular, sino que queda todavía en sostén de el Ejecutivo. Eso, presidente, gracias. Vamos a votar la admisibilidad. Le pido a la secretaria que tome la votación de la admisibilidad de esta indicación. Vamos. Entonces, quienes votan por los que votan a favor votan por considerar admisible la indicación y los que votan en contra por considerarla inadmisible. Diputado Kaiser. Estoy a favor de la postura de la mesa, es inadmisible. O sea, vota a favor. Voto en contra de la admisibilidad, estoy a favor de la postura de la mesa. Sí. Diputada Labra. En contra, o sea, inadmisible. Diputado Lago Marcino. Por la postura de la mesa. Diputada Molina. No, inadmisible. Ya, perfecto. Diputada Olivera.
En contra. Diputado Oyarzo. En contra, secretaria. Diputado Ramírez. Diputada Tello. A favor de la admisibilidad, secretaria. Me parece que es importante el punto de fondo que se plantea más allá de aquello. Diputada Yomas. Sí, yo en vista del resultado que ya está sobre la mesa, solo para apoyar el fondo, así que voto a favor. Presidente. Para apoyarme a mí mismo, en contra. Por la afirmativa, 3 votos, 7 en contra. Se mantiene inadmisible. Sí, adelante. Vamos al otro artículo, ¿no? Hay otra... Sí, ya está aprobado el 7. ¿El 7 quiere agregar? ¿No? En el artículo 7... Sí, está ok, está bien, sí. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. 7, vamos al artículo 7. ¿El artículo 7 tiene indicación? No tiene indicación y tampoco el 8. ¿Les parece que aprobemos el artículo 7 y 8? No tiene ni una indicación. No, artículo 7 y 8 no tiene... No, el 7 yo le hice indicaciones, pero las aprobaron. No, era el 6. Era el 6. Su indicación era el número Es la indicación número 7. ¿Les parece que el artículo 7 y el artículo 8, que no tienen indicaciones, les parece su aprobación? ¿Les parece? Aprobado. Ya, vamos al artículo 9. La indicación 8 es del diputado Kaiser para sustituir el artículo 9 por el siguiente. Artículo 9. Participación de académicos y funcionarios de empresas, de instituciones de educación superior y estatales en empresas de base científico-tecnológica. Las instituciones de educación superior estatales deberán contar con un reglamento de creación y participación de académicos y funcionarios en empresas de base científico-tecnológica y prevención de conflictos de interés. Su participación deberá ajustarse a estos reglamentos y normativas internas, según sea el caso. Para estos efectos se requerirá de una autorización explícita conferida al académico o funcionario por parte de la institución. Si se aprueba esta, se caería la de la diputada Laura, entonces habría que verlas en conjunto, porque reemplaza totalmente el artículo 9. ¿Tenemos que votar primero el artículo 9? Habría que discutirla en conjunto para ver si se pueden a lo mejor con... De otra manera. Entonces, lo que sucede, señor presidente, nosotros estamos complicados desde el punto de vista también de la administración de los recursos del Estado, de que el Estado financie desde sus recursos el trabajo que está haciendo entonces un investigador o un académico, no entregando el servicio para el cual fue contratado originalmente, porque hay que entender eso desde ese punto de vista. Nosotros contratamos a un académico para que dé clase o para que investigue dentro de la universidad y que en ese tiempo en que está contratado, él entonces persigue una actividad privada y nosotros le pagamos esa actividad, con lo cual, por lo demás, también generamos un desequilibrio y una desigualdad ante la ley respecto de empresas del mismo tipo que no sean creadas por académicos y que no tienen la posibilidad de financiarse a través de recursos públicos con personal altamente calificado pagado por el Estado. Entonces, tenemos un problema ahí administrativo que no es menor. Yo creo que las universidades ya tienen suficientes problemas de recursos porque ese profesor, por lo demás, o ese investigador que va a estar trabajando en una empresa de transferencia tecnológica, porque no tiene el don de la ubicuidad, no puede, por tanto, también cumplir con sus deberes universitarios en los horarios probablemente que le están siendo asignados.
Entonces, ese es un tema no menor, sobre todo aquellos profesores que tienen, por ejemplo, jornada completa. Yo pediría reconsiderar el hacer algo así, porque vamos a tener la situación de que las universidades mismas van a tener que empezar a reponer a sus profesores que se vayan a estas unidades, los van a estar pagando desde recursos públicos, y vamos a tener que conseguir otros profesores que nuevamente van a hacer lo mismo. Puede terminar siendo la bolsa de empleo más grande científica del país, pero no es necesariamente la idea. Y por lo demás, también existe la posibilidad del fraude. ¿Y cómo el fraude? Bueno, muy sencillo. No todas las empresas tienen éxito y no todas las empresas se crean para ganar plata o para avanzar efectivamente en una tecnología. Entonces yo creo una empresa que en el papel aparece como una empresa de transferencia tecnológica, ¿ya? Informo a la universidad que me voy a trabajar allá durante tanto tiempo, me siguen pagando el sueldo y yo ni siquiera tengo que ir a dar clases. Y en la empresa tampoco tengo que hacer nada. Entonces, el empleador aquí es el Estado, señor presidente. Si el Estado paga el sueldo, trabaje para el Estado y haga aquello que corresponde al momento de firmar su contrato. Por lo demás, estaríamos aquí alterando también contratos firmados, ¿no?, entre partes libres. Gracias, señor. Diputada Laura y luego la diputada Molina. Gracias, presidente. Comparto plenamente la apreciación del diputado Kaiser. A la vez que entiendo que un académico puede dejar 100% descubierto sus funciones en la universidad o en la institución de educación superior, dedicándole el tiempo, recibiendo el sueldo de la universidad a esta empresa de transferencia tecnológica. Por lo mismo, en mi indicación para el artículo 9, el literal B, lo que yo propongo es una solución intermedia, entendiendo el trasfondo y el objetivo de fomentar la transferencia tecnológica y la creación de empresas base científico-tecnológica, donde yo no estoy inventando la rueda, sino proponiendo lo que sucede en el Estatuto Administrativo, artículos 87 y 88, donde los funcionarios públicos pueden estar 12 horas fuera trabajando, por ejemplo, en docencia, siempre y cuando compensen esas horas que están fuera, esas 12 horas. Entonces yo creo que eso viene a regular y permite este equilibrio entre que se trabaje en la creación de esta empresa de base científico-tecnológica y a la vez evitemos que se dejen de lado funciones y responsabilidades en la universidad, recogiendo también los argumentos que planteaba el diputado Kaiser. Molina, ¿tú querías agregar algo? Mira, a mí lo que me preocupa, porque ya tanto los artículos de recursos humanos no me los sé, pero a mí lo que me preocupa es que el capital del investigador, de los equipos de investigación, del innovador, es un capital súper importante para las universidades. Por lo tanto, dificulto que las universidades quieran perder a esos grandes investigadores y que se los va a levantar otra universidad cuando terminen la pega en la empresa donde están. Entonces, no sé que le paguen los dos sueldos, pero tiene que haber un mecanismo, porque aquí además habla de instituciones que están absolutamente asociadas con instituciones públicas, no son empresas distantes que no tengan nada que ver. Entonces ahí a lo mejor habría que buscar en el reglamento, sobre todo en el reglamento de la ley, algunos bordes de acuerdo a lo que están diciendo los colegas, pero a mí me preocupa mucho porque nos da lo mismo, ¿no es cierto?, que el astrónomo que está en las últimas fases del Big Bang, más o menos, que la universidad X lo pierda porque tuvo que cortarle el contrato para que transfiriera la tecnología a una empresa. Entonces me preocupa cómo salvaguardar los dos lados, o sea, que no haya un abuso, porque se puede prestar, pero también que las universidades no pierdan a sus investigadores. Es una lucha por los cerebros siempre en las universidades, así que es bien complicado. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. A mí me gusta bastante la indicación de la diputada Labra. Lo único que, por ejemplo, la indicación que metimos nosotros, metimos también la posibilidad de que las universidades autónomamente, a través de su reglamento, puedan determinar cómo avanzar con esto. Porque así nos hacemos cargo de lo que son las necesidades desde el mundo universitario
y que sean las universidades las que den la autorización, es decir, el visto bueno porque por algo tenemos también la autonomía universitaria, ¿no? Para que den el visto bueno para participar de este tipo de actividades. Ahora, naturalmente, y para la historia de la ley, considerando de que el cumplimiento del contrato no puede ser puesto en riesgo, es decir, el académico o investigador que ha sido contratado en razón de un servicio que tiene que entregarle a la universidad y a los estudiantes. Y ese servicio no puede sufrir en razón de una actividad externa. Muchísimas gracias, señor presidente. Ministra. Gracias, señor presidente. Yo quisiera recordar algunos otros elementos que le dan contexto a este artículo que creo que nos pueden ayudar en la discusión. El primero es que esta ley lo que hace en sus primeros artículos es incorporar la transferencia tecnológica, entendida como el proceso mediante el cual el conocimiento sale del laboratorio como parte de la función de las universidades. Es decir, o llenamos de contenido más bien algo que ya está en la ley de universidades, donde la función de la universidad no es solo la docencia, sino que también la investigación y la puesta en uso del conocimiento que se genera allá adentro. Luego, un segundo gran objetivo de la ley es levantar las trabas que impiden que hoy día exista ese diálogo fluido entre la academia y el sector privado. Trabas que se manifiestan esencialmente en dos espacios. Uno, en la posibilidad de los académicos de trabajar en empresas que están utilizando o explotando el conocimiento que generaron, y dos, en la posibilidad que tienen las universidades de tener una participación o crear estas empresas de base científica tecnológica. Este artículo se refiere a la primera limitación, es decir, a cómo habilitamos a que efectivamente los investigadores puedan ir y venir. Y creo que en ese punto estamos todos de acuerdo. Ahora, entendiendo que eso tiene ciertas complejidades, lo que el proyecto hace en el inciso segundo del artículo 9 y luego en el artículo 10 es que establece los bordes con los que esto debiese ocurrir. Primer borde, y aquí concuerdo con lo que decían los diputados, es el propio reglamento de la universidad. O sea, la universidad dentro de su autonomía universitaria tiene que definir cómo, cuándo, cuánto, en qué casos, qué investigadores y tal. Pero no solo eso, sino que luego en el artículo 10 se establece que todo el ámbito de aplicación de la ley y todas estas materias tienen que ser informadas a la superintendencia y tienen que ir a proceso de toma de razón de Contraloría. Por lo tanto, los espacios de protección los trasladamos, en lugar de ponerlos en la prohibición de hacer, dijimos esto hágase, pero con supervisión de Contraloría y de la superintendencia que permite que esto ocurra. Es por eso que para nosotros es muy importante en el artículo la referencia que se hace a la 18.575, porque efectivamente aplica el estatuto administrativo y por lo tanto es necesario establecer la excepción, o si no la norma es inaplicable y volvemos a la regla que tenemos hoy día, donde este ir y venir de los académicos no ocurriría. Es importante la referencia a la participación total o parcial con la universidad, porque es lo que nos da el contorno en torno al conocimiento, que es lo que se está moviendo, y es esencial el artículo 10, donde se establecen también las restricciones, o más bien el control de la superintendencia y la Contraloría. Quiero hacer dos preguntas antes de someter a votación. La primera es que preguntarle al diputado Kaiser si está en condiciones de retirar su indicación y sumar la de la diputada Laura, digamos, porque entendí que te hacía sentido la indicación de la diputada Laura. Entonces, esa es una pregunta. Es que para que sean complementarias tendríamos que reescribirla, redactarla. Es una posibilidad. Ahora, segunda pregunta a la ministra. De aquello que ha sido planteado, por ejemplo, si se redacta la indicación del diputado Kaiser con la diputada Laura, ¿qué de esa indicación se puede incorporar al articulado? Lo digo, estoy tratando de buscar ahí un consenso desde el ancho camino al medio, para no someter a votación las indicaciones respecto del artículo, porque entiendo que si someto las indicaciones a votación, modifican bastante el artículo del Ejecutivo. Entonces lo que estoy tratando de buscar es cómo las incorporamos en cosas que, de lo que entendí de la explicación, es el acuerdo.
Le doy 4 segundos. Incluso lo que podríamos hacer, si es que no genera ruido, es que tus equipos, mientras tanto, busquen un acuerdo y nosotros seguimos con el resto de los articulados. Pues decía lo siguiente, se propone la inaplicabilidad de la prohibición, en el artículo 10, se propone la inaplicabilidad de la prohibición establecida en el inciso sexto, artículo cuarto de la ley 19.886, que es la ley de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, ya que señala entre los requisitos para contratar con la administración del Estado, en el inciso 6, ningún órgano de la administración del Estado y las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra B del artículo 54 de la Ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas forman parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representan el 10% más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. En efecto, este artículo regula la adquisición de bienes y servicios por la Administración del Estado, cosa diferente a la provisión de estos, que es el objeto de la norma que se quiere aplicar. Ese es el comentario de mi asesor legislativo. Y en ese sentido podría existir también una problemática un poco más profunda dentro de lo que es la norma a legislar. Quizás le podemos dar una vuelta todavía antes de votar para que no tengamos que después... Una redacción tan amplia que creo que nos retiene en la votación. Entonces, ¿qué le parece si conversan nuestros asesores sobre el tema y con el Ministerio para poder llegar a algo razonable, considerando creo yo que todos estamos de acuerdo aquí, si alguien, pues no me quiero arrogar la palabra de nadie, pero todos estamos de acuerdo en que queremos que nuestros profesores e investigadores, por la plata que les paga el Estado, entreguen el servicio que contrataron con el Estado. Sí, yo tengo una duda respecto a eso y la quiero plantear, a ver si logramos establecer algo. O sea, yo entiendo las aprensiones, pero yo habiendo también trabajado en universidades, conozco una serie de académicos que hacen nada de clases, que generan en paralelo fondos y que están dedicados a otras cosas. Entonces, a mí no me hace ruido que alguien que tiene un contrato en la universidad, que le pagan en la universidad, pero que hace muy pocas clases, que es lo que pasa a cierto nivel académico, y que están dedicados a la investigación, incluso no con recursos propios de la universidad, sino que con fondos y todos otros recursos. O sea, eso pasa en la universidad todos los días. Entonces, esa aprensión que existe es la que a mí me genera ruido. Lo estoy verbalizando acá, y eso es lo que quiero que me ayuden a despejar. Gracias, señor presidente. A ver, varios comentarios. El primero es que yo quiero enfatizar el punto de que la actividad de quienes trabajan en las universidades no es exclusivamente la docencia, también es la investigación y también es la transferencia tecnológica y la vinculación con el medio, exactamente. Entonces, ¿perdón? ¿Y esta vinculación? Exacto. Entonces, en ese espacio, lo que estamos abriendo, o más bien regulando, porque efectivamente en muchos casos pasa, y lo decía bien el diputado Adeo, es que aquellas actividades que tienen que ver con transferencia tecnológica, que necesariamente son en vinculación con organismos que son fuera de la universidad y que necesariamente son privados porque son quienes usan ese conocimiento y lo hacen aplicar. Esa es la relación que estamos hoy día regulando. Y esa relación, lo que propone el proyecto de ley, es que pueda existir, es decir, que el académico se pueda desempeñar acá o allá, o en algunos casos el ayudante de investigación, por ejemplo, que no es necesariamente un académico, pero que es parte del proyecto de investigación o que trabaja en el laboratorio. Entonces, que pueda desempeñarse acá y allá, pero que lo haga uno bajo un reglamento dictado por la universidad y que por lo tanto la universidad tiene no solo el control, sino que la responsabilidad de que aquello ocurra de acuerdo a ciertos marcos. Y dos,
o 3 más bien, 2 y 3, bajo la supervisión de la Superintendencia de Educación Superior y de la Contraloría General de la República, que son quienes supervisan que que se haga en el marco de lo que la ley establece. Y ese marco que la ley establece es el que está directamente vinculado con el conocimiento. O sea, no es cualquier actividad, sino que es la actividad vinculada con la patente, el invento, el emprendimiento de base científica tecnológica, que es como quedó descrito en la ley. Por eso quiero volver al fondo de lo que logramos, de lo que queremos lograr. En esa lógica, yendo a las indicaciones, en el caso de la indicación del diputado Kaiser, de nuevo, sin haberla estudiado en profundidad, porque la recibimos hoy día en la tarde, a priori nosotros vemos que nos devuelve a la regla general y respecto de las universidades del Estado se seguiría aplicando el estatuto administrativo tal cual y por lo tanto los investigadores no podrían estar en los dos lugares, que es uno de los objetivos de la ley. Y respecto a las indicaciones de la diputada Labra, en la primera parte, el inciso primero, creo que ayuda mucho. Claro, pero ayuda bien en la redacción, sí, pero de todas maneras creo que aporta. En la segunda, donde se establece este límite de las 12 horas semanales, la preocupación que nos genera es que no es lo mismo en las distintas disciplinas. Voy a volver, en el ámbito de la biotecnología 12 horas puede ser muy poco, en el ámbito de la astronomía 12 horas puede ser mucho. Entonces quizás, igual como lo hicimos en otras partes de la ley, si pusiéramos, por ejemplo, la obligación de que el reglamento de la universidad establezca las horas, y eso queda a la luz de la Superintendencia y la Contraloría, o un reglamento dictado en esto pudiese analizar en base a las distintas disciplinas, como para darle un poco de flexibilidad, claro. Por favor, tienes la palabra. Gracias, presidente. Entiendo el punto que plantea la ministra, pero ¿cuáles son mis apreciaciones? Cuando hablamos de que la misma universidad haga un reglamento, juez y parte. Y cuando decimos que, ok, ese reglamento lo fiscaliza Contraloría en el marco de la ley dice que el reglamento manda. O sea, Contraloría fiscaliza lo que dice el reglamento, que el reglamento puede decir no hay ni una inhabilidad, haga lo que quiera. Y aquí estamos hablando de recursos públicos. Y no solo hablamos de académicos, hablamos de académicos, funcionarios, o sea, un funcionario es todas las personas que trabajan en la universidad. Y cuando hablamos de un reglamento, el reglamento puede reglamentar como se le dé la gana. Y Contraloría, ¿qué va a fiscalizar? Que se cumpla el reglamento, que es lo que mandata la ley. Por lo tanto, volvemos a foja cero y quedaría exactamente igual. Por lo tanto, yo creo que cuando estamos hablando de recursos públicos, tenemos que ser muy cuidadosos. Y en este caso yo entiendo totalmente el objetivo, que es muy loable, pero estamos hablando de chip libre. Si tú quieres, trabaja toda la semana en la empresa científico-tecnológica y deja tu función en la universidad. Creo que es muy preocupante y un reglamento, una buena intención, pero no regula, porque queda en materia del mismo juez y parte que es la universidad. Gracias, presidente. Presidente, bueno, yo creo que lo mejor es que lo puedan resolver, darle un tiempo, ¿cierto?, a que los asesores le den una vuelta. A mí me parece que la salida de que el reglamento, por ejemplo, también podría contemplar en el último párrafo del artículo inicial, ¿cierto?, del artículo 9, está contemplado el punto del reglamento, ¿cierto? Entonces, en esa parte también se podría decir que el reglamento debe contener los criterios de resguardo para que con los fondos públicos que están comprometidos para la institución de educación superior no se utilicen, ¿cierto?, para o no se tergiverse, ¿cierto?, en la utilización de otro rubro, pero creo que lo mejor es que la redacción la puedan terminar de ver, ¿cierto?, los asesores, presidente, para que no nos entrampemos quizá y podamos ahí ver si hay una salida. Antes de dar la palabra al diputado Kaiser, yo quiero hacer una aprehensión para el trabajo de los asesores, que yo le pediría que junto al Ministerio redacten tal vez el artículo. Yo veo que el énfasis en las dos indicaciones, y lo digo en un buen sentido, es muy mirado en el trabajo de la Contraloría, que tiene tuición sobre organismos públicos y universidades estatales. Las privadas salen de esto. O sea, si alguien cometiese, respecto a lo que ha planteado la diputada Labra y el diputado Kaiser, en una universidad privada, más que la Contraloría, estaríamos, como en el caso convenio, frente a un fraude al fisco, investigábamos bien por la justicia. Quiero hacer la diferencia porque siento que el énfasis está muy ¿qué pasa con la estatal? Sí, pero yo me imagino que es solo eso. ¿Solo eso?
¿Y cómo se conecta con el 10 o no se conecta con el resto de las privadas? ¿En qué minutos se conectan? Es que eso también quiero que... Sí, respecto al punto, hoy día la restricción existe, esta restricción en particular, que es que un académico se desempeñe en los dos lugares, existe solo respecto de las universidades del Estado por aplicación del estatuto administrativo. Por eso nosotros hacemos énfasis que el artículo tiene que hacer esa referencia, porque en el fondo si no establece esa excepción, quedamos en el mismo estado. Las privadas, las restricciones vienen más por el lado del control de las empresas de base científica tecnológica que por las actividades que desarrollan los académicos. Propongo lo siguiente antes de la palabra. Yo les propongo, es que para que zanjemos el punto y podamos avanzar, yo les propongo que dejemos pendiente el artículo 9, que el artículo 9, perdón, y el 10, que lo trabajen sus asesores con el ministerio y que concuerden una redacción que satisfaga a las partes, para que no les sigamos dando más vueltas a una cosa que no lo vamos a solucionar hoy día. ¿Sí? Sí, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Porque lo que yo tenía entendido por parte del ministerio es que aquí existía una inhabilidad legal para los profesores de participar en estas empresas. ¿Ya? Ahora, el que exista una inhabilidad legal, bueno, podemos levantar esa inhabilidad legal. Eso no significa de ninguna manera que durante el tiempo en que tiene que estar trabajando en la universidad se pueda ir a la empresa a trabajar allá. Son dos cosas distintas. En ese sentido, lo que nosotros, o sea, al levantar la inhabilidad, efectivamente en su tiempo libre, en el tiempo que no tenga comprometido con la universidad, ¿ya? Que no tenga comprometido por contrato, entonces el académico, si nosotros seguimos esta línea, podría trabajar en una empresa de transferencia tecnológica. Pero lo que tiene que quedar absolutamente claro es que el académico o investigador tiene la obligación y va a seguir teniendo la obligación de cumplir con su contrato con la universidad por el cual fue contratado. Lo único que estamos levantando es la inhabilidad para que en su tiempo libre, o en el tiempo que le sobre, o el fin de semana, o para sus vacaciones, pueda trabajar entonces en una organización de este tipo, porque si no, efectivamente estamos generando una competencia absolutamente desleal respecto de otras empresas, y por lo demás también estamos pagándole el personal a empresas privadas, pues, si no tiene sentido. Sí, Muchas gracias. diputada Yomans. Presidente, quizá, o sea, a mí el punto que usted hace también me hace sentido, porque efectivamente instituciones de educación privada en Chile reciben financiamientos públicos, y lo sabemos, o sea, la gratuidad, y hay otros mecanismos de financiamiento en donde también podría ocurrir el mismo problema que estamos pensando para las estatales, independiente de que yo entiendo que acá se está sacando la inhabilidad, pero en el fondo el problema de fondo que queremos evitar es que para la función de docencia no se estén utilizando fondos públicos que terminen siendo utilizados, ¿cierto?, por una empresa para otros fines, ¿cierto?, que son fondos del Estado, es poder velar por los recursos del Estado. Y en ese sentido, presidente, quizá, dado que le vamos a pedir a los asesores que le den una vuelta a esto, que también tengan en consideración esta otra parte, porque quizás puede enriquecer el proyecto de ley, presidente. Perfecto, entonces, artículo 9, artículo 10, los dejamos pendientes y los equipos asesores de cada uno de los parlamentarios trabajan directamente con el equipo de asesor de la ministra. ¿Les parece? Sí, adelante. Gracias, presidente. Es una indicación al inciso 1 que viene un poco a mejorar solamente la redacción, porque dice la indicación, o sea, el artículo original dice que siempre que participen en empresas de base científico-tecnológica en que la institución superior tenga participación total o parcial. Entonces no queda claro que es cuando la institución crea esta empresa de base científico-tecnológica que es el espíritu del proyecto. Entonces mi indicación solamente incorpora esto que aclara que son las creadas. Gracias. Pasamos, secretaria, al artículo. Sí. El artículo 11 tiene una indicación del Ejecutivo para modificarlo en el siguiente sentido.
A. Intercalas en el primer inciso, a continuación de la frase financiado total o parcialmente con fondos públicos, y antes de la coma que le sigue la expresión otorgados por la agencia. B. Suprímense en el inciso primero los vocablos obras y o intelectual. C. Agrégase en el inciso primero, después de la expresión propiedad industrial, la frase y secreto industrial. D. Suprímese en el inciso segundo la expresión o intelectual. E. Reemplázase el inciso tercero por el siguiente. Con todo, el titular podrá formalizar su intención futura de protección a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en cuyo caso la información depositada será mantenida en reserva. F. Agrégase un inciso cuarto y final nuevo del siguiente tenor. Los procedimientos y plazos para esta formalización y resguardo estarán regulados en un reglamento que dictará al efecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿El Ejecutivo quiere modificar sus indicaciones? Allá que estamos, ¿no? Está bien. Explíquenlo. Gracias, señor presidente. Muy breve. Estas indicaciones apuntan a precisar y acotar el espacio de acción del repositorio, atendido a que en su redacción original se entendió por algunos de los expositores y de las personas que nos contactaron entre medio que aplicaba a las obras intelectuales y por lo tanto obras que están en el ámbito del derecho de autor, que no son necesariamente proyectos de investigación y que pueden acceder a fondos públicos, quedaban sujetos a una regla del repositorio asociado a transferencia del conocimiento, entendiendo que cumplen objetivos distintos y que no aplica. Y es por eso que se elimina el componente de derechos de autor, el concepto de obras, que no son necesariamente los productos de una investigación científica en un proceso de transferencia, y además se incorpora la expresión secretos industriales, porque si bien se hablaba de propiedad industrial, se nos hizo ver que había una parte de la teoría que consideraba que los secretos industriales no entraban necesariamente en la categoría de derechos de propiedad industrial, y la idea es incorporarlos porque están regulados dentro de la misma ley y para efectos prácticos son parte de la misma familia de derechos y por lo tanto se incorporaron solo para evitar que existiera cualquier confusión a ese respecto. Entonces, en sencillo, lo que estamos haciendo es dejando explícito que los temas de derecho de autor, los derechos de los creadores respecto de su obra y su ejecución no están comprendidos dentro del marco de esta ley del repositorio, y que cuando decimos propiedad industrial estamos incorporando también los secretos industriales, que son una forma de secreto particularmente importante cuando estamos hablando de innovaciones basadas en ciencia y tecnología. Perfecto. ¿Le parece a la comisión? ¿Le parece o consulta antes? Consulta. A ver, al retirar la propiedad intelectual de la norma, que dice derecho y obligación de intervención sobre resultados de investigación financiados con fondos públicos. Si de un proyecto de desarrollo científico o tecnológico financiado total o parcialmente con fondos públicos resultaren productos, procedimientos, diseños, innovaciones, tecnologías, las obras las sacaron, u otros resultados susceptibles de protección mediante derecho de propiedad industrial o originalmente o intelectual, la institución o persona a la que se le asignan dichos fondos podrá solicitar su protección a las instituciones competentes. ¿Por qué no habría de poder solicitar la protección de los derechos de propiedad intelectual que pudiesen emanar de su investigación? Por ejemplo, si está trabajando en una de estas empresas de transferencia tecnológica. Muchas gracias, señor presidente. ¿Ministra? Ahí. Nacen por el solo hecho de la creación, es decir, no se requiere de un registro para que el derecho exista. Es la gran diferencia que existe entre la propiedad, entre el derecho de autor y el resto de los derechos de propiedad industrial. Es decir, ahí sí. Del más allá. Entonces, en el fondo, al eliminarlos de este artículo, vuelven inmediatamente a la regla general, que es la que está contenida en la Ley de Derecho de Autor y también en los tratados internacionales, y que es la práctica en todas partes del mundo, que los derechos de autor nacen, no me acuerdo cuál es la palabra técnica específica, por el solo hecho de la creación, que es lo que básicamente se protege. Y esto además se conecta con la indicación que viene justo después, si mal no recuerdo, el artículo 12,
que el único espacio donde se altera la regla general de que el derecho de autor se entiende protegido desde solo el momento de la creación por quien crea la obra, ocurre en el caso de las obras por encargo, y en ese caso, por eso sacamos la norma de la Ley de Derecho de Autor y la trajimos exclusivamente esto para que aplique solamente en el marco de los emprendimientos de base científica, tecnológica y los procesos de transferencia. Diputado Kaiser. Presidenta, ¿qué es lo que sucede? En el artículo original yo creo que tenía una redacción que de alguna manera más completa. ¿Por qué? Porque lo que planteaba era, entre otras, a ver, ¿qué es lo que sucede? Si aquí emana, por ejemplo, un derecho de propiedad intelectual, ¿ya?, del proceso que ha sido financiado con recursos públicos, ya no se tiene que informar dicha circunstancia a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Pero es que ahí hay un punto, porque nosotros financiamos el proceso de generación de conocimiento, ¿ya? Esto termina siendo inscrito entonces en un registro de propiedad intelectual, pero no se tiene que informar que efectivamente se tuvo este éxito o se logró este resultado con los recursos públicos. O sea, no me cae la teja. Creo que la redacción original era mejor. Ministra, te voy a dar la palabra y vamos a someter a votación las indicaciones. El sentido de la norma apunta a habilitar la posibilidad de registrar como derecho un mecanismo de protección de esas obras intelectuales, ya sea como patente o como... Está la Maca hablando. El objetivo de la norma es habilitar la posibilidad de constituir un derecho de propiedad industrial respecto de un procedimiento o una invención que se crea. Por ejemplo, si creé la cura para el cáncer y quiero patentarla, la puedo patentar, ¿verdad? Eso es porque los derechos de propiedad industrial, las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, los diseños, el derecho se constituye por el acto del registro. Yo voy al INAPI y digo quiero registrar esta invención y por lo tanto tengo el derecho. En el caso del derecho de autor, el registro es solo para efectos de oponibilidad del derecho, no es para efectos de la constitución del derecho. Por lo tanto, si se crea a propósito de un proyecto financiado por la NID, una solución que permite, qué sé yo, comprender el cambio climático, existe per se un derecho de autor respecto de el informe que se hace, el paper que se escribe, por la sola naturaleza de la creación se constituye el derecho de autor, por lo tanto no es necesario registrarlo. Y esa obra sí va a estar en conocimiento de la agencia a propósito del repositorio en los artículos anteriores, porque es necesario señalar que existe, que se hizo, depositar el resultado de ese proyecto en este caso, y por lo tanto va a estar en el repositorio. Pero no existe la obligación, o más bien, no existe la necesidad de registrar el derecho para que el derecho existe. Es porque las reglas del derecho de autor funcionan con reglas distintas que los de la propiedad industrial. Por eso lo sacamos, porque en el fondo generaba una confusión de que estábamos alterando la regla general de que el derecho de autor existe solo por el hecho de la creación. Y no queremos alterar esa regla, porque esa regla es la que rige en todas partes. Exacto. Vamos a someter a votación, entonces, el artículo 11 con las modificaciones. ¿O son las indicaciones las que sometes a votación? Se somete a votación la indicación del Ejecutivo junto con el artículo. Si se rechazara de esa forma, se somete a votación el artículo original. Diputada Bravo. A favor. Diputado Kaiser. A favor. Diputada Labra. A favor. Diputado Lago Marcino. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputado Olivera. A favor. Diputado Oyarzo. A favor, secretaria. Diputado Ramírez. A favor. Diputada Tello. A favor. Diputada Llomas. Presidente. A favor.
Por la afirmativa, 11 votos. Ninguno en contra, ninguna abstención. La indicación 13 es del Ejecutivo para eliminar el epígrafe del título cuarto. Te quiero pedir algo también. Hay una indicación del Ejecutivo, ¿no es cierto? Hay dos acá. Y hay una indicación del diputado Kaiser. Una indicación del Ejecutivo reemplaza, dice íntegramente. Sí. Y la del diputado Kaiser reemplaza o dice sustituir el numeral 1 del artículo 12. Entonces, lo que quiero saber y preguntarte antes, para no hacer una discusión inútil, es si aprobamos la indicación del Ejecutivo, si tiene sentido o no la del diputado Kaiser, que reemplaza un numeral de un artículo que está reemplazando completo el propio Ejecutivo. Sí, presidente, pero antes tendríamos que ver la 13. No, que... está bien, pero dame lo otro también, la desde siguiente. uno, si tenemos capacidad holística para ver todo en conjunto. Claro, que haría... Si se aprueba la del Ejecutivo, la 14, la del diputado Kaiser en la 15, no queda sin sentido, digamos. No, pero es que era para... Cambia la del epígrafe primero, sí, que votar un epígrafe, pero lo que quiero es que el otro me lo explique para que digamos, mira, no quiero que me pasen indicaciones no se usa. ¿Les doy lectura, presidente, para que quede más claro? La 14 y la 15. Ya, la indicación... La indicación 14 del Ejecutivo reemplaza el artículo 12 por el siguiente. Artículo 12. Atribución de derechos patrimoniales de autor por obras creadas en investigaciones científico-tecnológicas determinadas. Tratándose de obras creadas en la ejecución de una investigación científico-tecnológica fomentada por una institución de educación superior, una empresa de base científico-tecnológica, según lo dispuesto en esta ley y financiadas con fondos públicos, los derechos patrimoniales de autor serán atribuidos a la persona jurídica cuyos dependientes en el ejercicio de sus funciones laborales y o investigativas las hayan producido, a menos que exista una estipulación escrita en contrario. En la indicación 15 del diputado Kaiser sustituye el numeral 1 del artículo 12 por el siguiente. 1. Tratándose de obras o programas computacionales creados como consecuencia de una relación laboral, los derechos de autor corresponderán al empleador en la medida que el trabajador los haya producido en el desempeño de sus funciones laborales y que no haya estipulación escrita en contrario. Respecto de las obras o programas computacionales producidos por encargo de un tercero, los derechos de autor se entenderán cedidos al tercero, salvo estipulación escrita en contrario. Quizás puede ayudar a la comprensión. En la versión original del proyecto, lo que nosotros hacíamos era una modificación a la ley de derecho de autor, que es la 17.336. En el proceso de discusión y escuchando a los expertos, nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, y es lo que nos está pasando a varios con el proyecto de ley de inteligencia artificial, que la ley de derecho de autor es una que convoca a muchas personas y que ha sido objeto de muchas discusiones en el pasado y por lo tanto empieza, cada vez que intervenimos ese espacio, empieza a abrir otras discusiones que están fuera del marco de lo que estamos pensando regular. O sea, a raíz de eso, cambiamos la redacción y lo que proponemos en la indicación es no modificar la 17.336, dejarla tal cual como está, y proponer un artículo que se hace cargo de las obras por encargo específicamente cuando concurren dos circunstancias, que sea en una institución de educación superior y que sea en el contexto de un emprendimiento de base científica tecnológica. Y de esa forma, y a propósito de la discusión que teníamos antes, nos aseguramos de que las creaciones que sean hechas por los investigadores en el contexto de las instituciones de educación superior estén dentro del marco del reglamento que tiene que dictar las universidades para ver cómo participa dentro de las empresas y la universidad tenga visibilidad y pueda saber lo que está pasando con sus funcionarios o sus empleados en el caso de una privada, y de esa forma lo acotamos a ese espacio. Y por eso lo sacamos de la ley de derecho de autor, no estamos tocando esa norma y pusimos una regla específica respecto de las obras por encargo para las IES, instituciones de educación superior, en el marco del emprendimiento de base científica tecnológica. Eso es, ¿no es cierto? Y de toda obra. Claro, y es de toda obra, efectivamente.
Diputado Kaiser. Señor presidente, creo que las dos indicaciones iban en el mismo sentido, la nuestra también, solamente que nosotros todavía nos hacíamos cargo de que ustedes modificaban la ley de propiedad intelectual. En ese sentido, al no modificarse la ley de propiedad intelectual, introducirse el artículo 12 solamente a esta ley y solamente para las empresas de base tecnológica, no veo ninguna razón por la cual no retirar mi indicación. Pues esto quedarían, creo, cubiertas las inquietudes que estaba. Perfecto. Entonces, muchas gracias, diputado Kaiser. Entonces está retirada la indicación del diputado Johannes Kaiser. Y si le parece a la comisión, aprobamos el artículo con la modificación. Aprobado. ¿Sí? Las indicaciones 13 y 14 del Ejecutivo, entonces. ¿Sí? Nos vamos a la indicación 16 del Ejecutivo, que agrega el epígrafe a continuación del artículo 12. El mismo epígrafe, título 4, modificaciones a otras normas. Es un título. ¿Les parece? Aprobado. La indicación 17 del Ejecutivo intercala en el artículo 13, después de la expresión inciso segundo, tercero, cuarto y quinto del, y antes de la frase decreto con fuerza de ley número 33, la expresión artículo 9 del. Sí, sí, hay un error de... ¿Les parece? Aprobado. Le quiero recomendar a los equipos del Ministerio y sus asesores que tomen el 9 y el 10 porque va a quedar pendiente. Solo eso. Dale. Y las dos indicaciones finales son del Ejecutivo de la diputada Laura y hacen lo mismo, que es cambiar también algo que había quedado error de 4 por 6. ¿Sí? Claro. ¿Les parece? Aprobado. ¿Queda algo por votar? Solo los artículos que quedan pendientes. Tenemos dos alternativas, son las 19:19, estamos a 11 minutos del cierre, es una posibilidad. No, lo que sucede es que nos queda pendiente el artículo 9 y 10, entonces no sé si lograron avanzar o simplemente los dejamos. No, está. ¿Les parece? Ministra. ¿Ah? El próximo miércoles, sí. Votamos esto y... No, la próxima semana terminamos de votar esto y entramos con los invitados, ¿no? De inteligencia artificial, ¿sí? ¿No va a estar viajando a Argentina? Sí, viajo. Pero no sé qué día viajo. Bueno, ministra, muchas gracias, creo que avanzamos. Muchas gracias a todos los colegas. Muy bien, así que nos vemos la próxima semana. Lástima que esto terminó, pero por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.